La dictadura no tiene amigos, solo tiene intereses. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Muchos son los ejemplos en la que los intereses del régimen de Cuba se han sobrepuesto a las alianzas establecidas con países amigos. Los gobernantes cubanos, durante su ya prolongada estancia en el poder, han dado pruebas de que no profesan una amistad verdadera hacia ninguna otra nación y solo actúan movidos por los intereses. Un interés que tiende a favorecer las relaciones con sus aliados o alinearse con todo aquello que se enfrenta a sus enemigos. Uno de los primeros episodios en que se mostró esa peculiaridad ocurrió en 1968 con la invasión soviética a Checoslovaquia. En ese entonces, las relaciones políticas y económicas de Cuba con el gobierno de Praga eran excelentes. Checoslovaquia era uno de los pocos países del mundo desde donde se podía volar a La Habana, y en un céntrico barrio de la capital cubana radicaba una edificación dedicada a promover la cultura de esa nación centroeuropea. No obstante, Fidel Castro apoyó la intervención soviética que dio al traste con el gobierno reformista de Alexander Dubček y sus compañeros de la Primavera de Praga. Ya para esa época, derrotada la estrategia guevarista del foco guerrillero en América Latina, el principal interés del castrismo era acercarse gradualmente a Moscú. Etiopía y Somalia eran amigas por igual de Cuba hacia la segunda mitad de los años 70. Estudiantes de ambas naciones cursaban diversas especialidades en las universidades cubanas. Bastó que el gobernante etíope, Mengistu Haile Mariam, se declarara marxista-leninista para que los soviéticos lo consideraran su hombre en el Cuerno de África. Acto seguido, las tropas cubanas acudieron a Etiopía a luchar contra los somalíes y también contra los guerrilleros eritreos que se enfrentaban para lograr la independencia de su nación. A propósito, tomando en cuenta la estrecha amistad de entonces entre el tirano etíope y los soviéticos, despierta curiosidad el actual apoyo de Eritrea a la invasión rusa de Ucrania. En 1979, Fidel Castro aparecía como el líder del movimiento de países no alineados, razón por la cual se presumía que defendería a las naciones tercermundistas contra las apetencias de las superpotencias. Sin embargo, la total identificación de la isla con Moscú llevó a Castro, para sorpresa de la comunidad internacional, a olvidarse del no alineamiento y apoyar sin reservas la invasión soviética de Afganistán ocurrida en 1978. La década del 90 se iniciaba con la vandálica acción de Saddam Hussein contra la pequeña Kuwait, nación a la que intentó borrar del mapa y convertir en la provincia de Irak. Ambas eran naciones no alineadas y por lo tanto el castrismo mantenía cordiales vínculos con los dos países. Pero fue suficiente que la comunidad internacional, con Estados Unidos al frente, decidiera actuar para restaurar la integridad de Kuwait para que el castrismo optara por apoyar sentimentalmente a Hussein. La Habana aplicaba aquello de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y llegamos a la situación actual motivada por la agresión rusa de Ucrania. Es cierto que el castrismo no vio con buenos ojos el desplazamiento del gobernante prorruso Viktor Yanukovych en el año 2014. No obstante, las relaciones entre cubanos y ucranianos siempre han sido muy estrecha, en especial tras el accidente nuclear de la planta de Chernobyl en 1986. Sin embargo, nada ha impedido que, en el fondo, y a pesar de la abstención en las Naciones Unidas, el castrismo apoye la acción de Moscú contra Kiev. En el plano teórico, el oficialismo cubano pretende hacer ver que Rusia se defiende de un cerco de la OTAN que le tiende, usando a Ucrania como carnada. Desde ese punto de vista, nada cuentan las legítimas aspiraciones de Ucrania de acercarse a Occidente para ponerse a salvo de los apetitos del oso ruso. Ya Díaz-Canel y su comparsa no andan mirando mucho la ideología de Putin. Lo importante para ellos es que se enfrente a Estados Unidos. La geopolítica de Moscú es lo que más le interesa al castrismo en estos momentos. Siguiendo con las noticias, las condenas por el 11 de julio, el otro rostro de la maldad de la dictadura. Los que todavía mandan en Cuba están urgidos de sentarse a negociar, pero no con la sociedad civil ni con la oposición interna. Se le suele atribuir a las acciones del régimen una dosis de maldad para explicar sus excesos. El daño más reciente se expresa en las desmesuradas condenas que han sido sentenciados los manifestantes pacíficos del 11 de julio. La gota que ha colmado la copa son los 13 años de privación de libertad de encarcelamiento
a un joven cubano que, sin tener antecedentes penales, cumplió los 18 tras las rejas. Ni siquiera vale la pena preguntarse qué, por qué y qué fue lo que hizo Brandon David Becerra para merecer la condena que el actual Código Penal establece para los homicidas. Se sabe que no hubo víctimas mortales del lado oficial y no hubo destrucción irreparable del patrimonio, que no se consumó un cambio de régimen. Hay derecho a creer que se trata de una intencionada maldad. Pienso que detrás hay cosas más sucias. Los que todavía mandan en Cuba están urgidos de sentarse a negociar, no con la sociedad civil ni con la oposición interna, sino con quienes han demostrado la capacidad de afectar sus obscenos intereses personales, entiéndase, sus dineros, sus propiedades en el extranjero, la posibilidad de obtener becas y doctorados para sus hijos en prestigiosas universidades. Para sentarse a la mesa de negociaciones hay que llevar las cartas. Hubo un tiempo en que esas cartas eran presencia militar en África, la ayuda en entrenamiento y recursos a las guerrillas latinoamericanas, las relaciones con los campos socialistas, donde se incluían bases de escucha telefónicas y presumibles estaciones de abastecimiento para submarinos. Pero todo eso terminó. Aquellas cartas que no fueron aprovechadas en el momento oportuno perdieron todo su valor. Lo único que le queda hoy a la dictadura para chantajear a quienes quieran sentarse a conversar con ellos son los años de primavera de estos cientos de jóvenes que aquel 11 de julio de 2021 creyeron que tenían el derecho a protestar pacíficamente. Este rostro de la maldad complementa la patológica vocación de ver sufrir el rostro y resulta más despiadado porque omite los efectos que el presidio puede dejar en los encarcelados, olvida el sufrimiento de las familias, estima el precio político y menosprecia las consecuencias a largo o mediano plazo que pueden derivarse de los anhelos de venganza de los propios afectados. Y es que la dictadura acumuló casi 2000 años de cárcel para los 128 manifestantes del 11 de julio. Se hicieron públicas las sentencias por las manifestaciones de la esquina de Toyo y La Guinera con condenas de entre 30 y 6 años. El tribunal afirma, además, que los sucesos fueron organizados a pesar de que las protestas surgieron espontáneamente en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, y se empezaron a replicar por el resto del país. Como es habitual, la nota destaca el apego a la legalidad que ha seguido en los procesos a pesar de las numerosas denuncias que se han realizado no solo desde la oposición y organizaciones de los derechos humanos cubanos, sino internacionales e independientes de vulnerar los derechos del pueblo cubano. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.